Muy bien, lo primero que vamos a hacer era dar una definición rápida de lo que son las relaciones de equivalencia, que son unas con las que vamos a estar trabajando bastante. Una relación R es de equivalencia si es transitiva, reflexiva y la última es simétrica. Y también voy a anotar las de los órdenes, así ya se lo anotan ustedes en sus cuadernos también. R es una relación, faltaría ahí, pero de orden parcial, esto es importante. Si es transitiva, también reflexiva, y a diferencia de la simetría de la de equivalencia, es antisimétrica. ¿Está bien? Unos ejemplos de las relaciones estas, bueno, los más obvios que van a verse bastante, van a ser el igual, va a ser la revalidación de equivalencia. Luego también vamos a ver la congruencia, que va a ser como parecida al igual, pero acotando los números. Y luego para el orden, bueno, tenemos claramente el mayor igual, va a ser como el que más vamos a usar, el que más van a estar acostumbrados. ¿Queda alguna duda sobre estos dos? Estas son las dos definiciones con las que vamos a trabajar un montón, de acá hasta el fin de discreta 2. Conviene que las recuerden bien. R es una relación de equivalencia si es transitiva, reflexiva y simétrica, y R es un orden parcial si es transitiva, reflexiva y antisimétrica. No, la cantidad de relaciones de orden parcial hay infinitos. Es decir, sobre cualquier conjunto puedes definir un montón de órdenes parciales distintos. Yo acá les doy un ejemplo de relaciones de órdenes parciales, en particular el mayor igual es un orden total, pero o sea, estas son relaciones que ustedes ya conocen. Ustedes conocen el mayor igual y bueno, les comento que el mayor igual cumple estas tres propiedades y luego la igualdad y la congruencia que también cumplen estas tres propiedades. Hay más. Entonces, sacadas las definiciones del camino, vamos a pasar a ver algunos ejercicios. Vamos a empezar probando que una relación es de equivalencia para el ejercicio 1. Transitiva, reflexiva y simétrica. Estoy borrando, muy bien. Entonces, el ejercicio 1, que ahora es para empezar a ver las relaciones de equivalencia, ¿qué nos plantea? Nos plantea ser una función f que va de a en b y una relación que se le va a asociar, que vamos a llamar r sub f, en a, es decir, la relación R va a estar para los elementos de A. ¿Y qué nos dice? Nos dice A está relacionado con B, sí, solamente si f de A es igual a f de B. ¿Está bien? Esta es la condición que define nuestra relación. Y nos va a decir, probar que RF, es decir, la relación RF, es una relación de equivalencia. Como nos piden probar que es una relación de equivalencia, lo primero que tiene que saltar a la mente de todos es, bueno, vamos a probar las tres propiedades que tiene que cumplir la relación de equivalencia. Algunas van a ser muy fáciles porque la igualdad nos va a regalar, digamos, la transitiva y la simétrica y la reflexiva. Es decir, cuando nos plantean una igualdad con términos parecidos de ambos lados, es decir, trabajar con reflexividad y transitividad suele ser muy fácil. Por eso ahora mismo planteamos igualdad, es decir, reflexiva. ¿Qué queremos ver? Que para todo A en A se relaciona con A. Entonces decimos, para todo A en A se relaciona con A. Sí, perdón, con A. RFA. Sí, solamente sí. Esta condición acá, f de A es igual a f de A. Y esto sabemos que se cumple, siempre. ¿Ven? Esto es algo que nos permite fácilmente la igualdad porque tenemos cosas iguales de estos lados, por eso la igualdad es muy sencilla.
tenemos iguales ahí. Luego volvemos a la simetría. Simetría nos dice, si A está relacionado con B, ¿eso qué significa? Que A está relacionado con B, según esta relación, significa que f de A es igual a f de B. Luego, para aritmética, perfectamente pueden cambiar el orden de estos elementos y decir, perfecto, f de B también es igual a f de A. Eso tiene sentido, simplemente cambian los elementos de lugar. Y esto es la definición de B relacionado con A. Y si se fijan, acá acabamos de probar la simetría. Dijimos y luego acá estaba relacionado. La tanga la agarré de todo, pero no te lo saco. Alguien no está muteado. Te quedó clavada la tanga. Y alguien más. Ahí va. Ya muteé algunos, perfecto. Y nos queda la última propiedad a cumplir, que es la transitividad. Transitiva. ¿Y qué vamos a plantear? Bueno, lo de siempre es A está relacionado con un B, y luego decimos que B está relacionado con un C. Queremos ver ahora que A está relacionado con C. ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, vamos a plantear las dos igualdades y vamos a usar la transitividad y la igualdad. Es decir, el hecho de que la igualdad, matemáticamente, estamos trabajando con los axiomas de que la igualdad va a cumplir la transitividad, nos permite deducir que, bueno, una relación que está basada según la igualdad va a cumplirla también. Esto nos dice, entonces, f de A es igual a f de B y f de B es igual a f de C, es un B, es una A. Entonces, voy a seguir acá abajo, f de A es igual a f de C. Entonces, A está relacionado con C. ¿Está bien? Esto es una prueba estándar de que algo es una equivalencia. Ustedes plantean las tres propiedades, inmediatamente después pasan a probar una por una con la definición que tienen de la relación y tienen que llegar a que se cumplan las tres para que sea una relación de equivalencia. Ya deben haber visto en el teórico, espero, de que las relaciones de equivalencia consisten realmente, esto es como una parte que luego vamos a usar más, pero consisten en separar el conjunto en subconjuntos, digamos. Es decir, si ustedes tienen un conjunto de 20 elementos, consiste en ponerlos en cierta cantidad de vales, por así verlo, ¿no? Si ustedes tenemos un conjunto que es redondo así, es decir, no tiene por qué tener ninguna forma, esto va a ser nuestro conjunto A, se van a generar clases de equivalencia, se llaman, que van a ser todas disjuntas, cada una va a tener elementos, que ¿qué van a cumplir? Y esta de acá adentro es otra. Van a cumplir que los elementos de adentro del conjunto o de la clase de equivalencia van a relacionarse todos entre ellos. Estos elementos se van a relacionar todos entre ellos. Los elementos que están acá, todos entre ellos. Los que están en el del medio, todos entre ellos. Y nunca con ninguno de otra clase de equivalencia. ¿Está bien? Ustedes pueden ver que esas definidas clases de equivalencia no se relacionan porque se asumen que hay dos que se intersectan debido a la simetría y la transitiva, van a poder relacionar que todos los elementos de esta clase se terminan relacionando con todos los de esta clase. Y con eso van a llegar a que, bueno, terminan siendo la misma si es que se intersectan. Por lo tanto, nunca se intersectan dos clases de equivalencia. Y dos elementos pertenecen a la misma clase de equivalencia, es decir, A, B pertenecen a la misma clase si A, R, B. Además, la suma de todas las clases es A, como bien dice Kevin. Si se intersectan, no se cumple esa propiedad. Bueno, en realidad estás hablando de conjuntos, la suma de conjuntos es como la unión, y la unión en sí termina siendo, o sea, la unión no repite elementos, por lo tanto, no importa. Para que sea una relación de equivalencia, la unión de todos los conjuntos es A, y la intersección de todos los conjuntos en cualquier pareja que tomen es vacía. Eso es importante,
Y acá lo que vemos es que decimos A y B pertenecen a la misma clase si están relacionados bajo R. ¿Ven? Si se fijan, debido a la simetría, A relacionado con B, ¿qué quiere decir? A está en la misma clase que B. Si cambian el sentido por la simetría, dicen B está en la misma clase que A, que a fin de cuentas también sigue siendo verdad. Es decir, es solamente cambiar el orden, pero que pertenezcan a la misma clase, es decir que pertenecen al mismo grupo, va a ser cierto en un sentido o en el otro. ¿Alguna duda? Supongo que no. Muy bien, y ahora vamos a hacer alguna parte del ejercicio 2. El ejercicio 2 lo que nos presenta es una operación. ¿No comprenden qué nos ayudan las clases de equivalencia? Ordenan una relación. Las clases de equivalencia en sí agrupan, o sea, dividen una relación, no una relación, un conjunto. Las clases de equivalencia se generan a partir de una relación de equivalencia y teniendo una relación de equivalencia se divide el conjunto original en subconjuntos. Esos subconjuntos son útiles para, bueno, saber que cumplen tal propiedad, saber que hacen tal cosa, y luego se van a poder definir operaciones sobre conjuntos de equivalencia, que eso es lo que ya van a ser más en discreta 2, van a definir operaciones sobre conjuntos, en realidad conjuntos cociente y las clases de equivalencia de ese conjunto cociente. Y bueno, o sea, va a ser un poco más aparente en discreta 2, pero son como subespacios. Cuando le definen operaciones, sí, van a ser como subespacios. Por el momento no son tanto como subespacios porque los subespacios que ustedes conocen tienen esas características de que, bueno, son cerrados, bajo suma y semejante. Eso todavía no lo cumplen acá. Pero luego cuando definamos operaciones vamos a poder ver que van a haber subespacios que se pueden cerrar, van a haber sobre suma, resta, división, producto y semejante, y una cantidad de propiedades más. Lo de la dimensión, que con esto no se cumple, ¿te referís a lo de la dimensión? Que lo del subespacio. Ahí va. O sea, lo de depende cómo lo veas. Si la dimensión es la cantidad de elementos y está bien definido la relación de equivalencia, bueno, la dimensión puede llegar a ser. O sea, podrías considerar la dimensión de cada clase de equivalencia como su cardenal. La suma de los cardenales va a terminar siendo el conjunto inicial, y también puedes decir, o sea, podés hacer una cantidad o sea, tienen muchas similitudes. Por el momento, como no tienen operaciones, no podemos decir que son subespacios. Dejemos por ahí, van a poder verlo más en discreta 2 cuando cuando le definan operaciones a los cuerpos, bueno, y van a ver que son cuerpos. Pero ahora vamos con el 2. El 2 nos plantea lo siguiente: la relación congruencia según n. ¿Y qué nos dice esto? A es congruente según n con b, si, solo si a menos b es igual a un múltiplo de n. Entonces ahora lo primero que nos piden es decir, demuestre que esta congruencia, es decir, A, la parte de A nos dice A congruente con B, congruente en n según B, si, solamente si, da el mismo resto al ser divididos por n. A y B tienen igual resto según n, resto según n.
Escucho algunas ideas que tengan sobre cómo se puede demostrar esto. Yo tuve en realidad una idea. Y, Primero lo intenté probar en realidad al revés, tipo, si A y B tienen el mismo resto según N, se da la congruencia. sí, Pero lo que hice fue tipo poner A menos B igual a C, ¿no? Un entero, y después dividí todo entre N y me queda JN más KN más 2H, que sería el resto de las dos divisiones esas, ¿no? De A sobre N y menos B sobre N. ¿cómo estás diciendo? Ah, no, espera. Está bien, claro. Se te van los restos, ¿no? Porque te queda A sobre N menos B sobre N y te queda JN menos KN Pará, más H menos H. estás haciendo muy rápido la descomposición del resto. Pero sí, está bien lo que decís, pero estás haciendo muy rápido la descomposición del resto. Voy a hacer tu idea que es correcta, pero lo voy a hacer un poco más despacio, ¿no? Bien, bien, un poco Partimos acelerado me vamos a pasa. ver. A es congruente con B, según N con B. Sí, solamente sí, acá usamos la definición. A menos B es un múltiplo de N. Entonces decimos A menos B es igual, vamos a ponerle la letra K al múltiplo, ¿no? Entonces decimos que esto es N por K. ¿Es correcto? Y ahora lo que vamos a hacer es escribir A y B como la descomposición, como la división de A por N. ¿Está bien? Es decir, perdón. ¿Cómo hacemos para escribir un número como la división por otro? Decimos A, el número que queremos escribir, es igual. El número por el que estamos dividiendo por algún número en particular, en este caso vamos a decir que es una I, una I no me sirve, por Q, más una I, o una R, vamos a ponerle. ¿Qué es esta R? Este es el resto, que ya conocen, que el que estamos definiendo acá tiene igual resto según N. Y el resto cumple la característica de que es más grande o igual que 0 y más chico estricto que N. ¿Por qué? Porque si es N, o sea, digamos, si llega a ser igual a N, lo tendrían que poner acá adentro. ¿Está bien? Podrían restarle N a R y poner Q más 1. Q es el cociente. ¿Está bien? Si ustedes hacen A sobre N, Q le va a quedar como la parte entera que tienen ahí. Pero por el momento se pueden escribir, cualquier número se puede escribir de esta forma, ¿no? N por Q más R, eso es escribir cualquier número como, bueno, la división de ese número según N. Como bien dicen, Q es el resultado de dividir A entre N. Vamos a hacer esta propiedad para tanto A como N, por lo tanto podemos decir que tenemos N por Q más R, este va a ser A, y luego vamos a escribir B acá, y vamos a escribirlo como N por P menos I. Bueno, vamos a poner un más acá y esto un paréntesis. ¿Está bien? Acá lo que hice fue, escribimos los dos como su división entre N. Por lo tanto, ahora lo que vamos a ver es, bueno, pasar todas las N's para un lado. Y decimos R menos I, esto es la diferencia de los restos, es igual a N por K menos Q más P. Eso no importa. Lo único que hicimos fue agrupar todo eso para este lado. ¿Y qué es lo que vamos a ver ahora? Bueno, exacto, I y R van a ser iguales, y es a lo que vamos a llegar. Como bien dice Camila. Entonces, ¿qué vemos? La diferencia de los restos es un múltiplo de n. ¿Está bien? Porque vemos que es n por un entero. Como ya saben, los enteros son cerrados bajo suma y producto, entonces n entero por un entero es un entero y es múltiplo de n. R menos i es múltiplo de n. Entonces, si solo así, R menos i es un múltiplo de n. Y ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver todos los valores posibles que pueden tener R menos i. Entonces, ¿cuál es el valor más alto que va a poder tener R menos i? ¿Alguno se anime a decir? Basándonos en que R e I los dos cumplen esta propiedad.
Ahí, 6. Ah, no, n-1, perdón, pensé que era 7, no sé por qué. ahí nos dice Nicolás, el valor más alto que va a poder tener es n-1. Es decir, va a ser menor o igual a n-1, lo voy a escribir como menor a n. Entonces, r menos i es más chico que n. ¿Y cuál es el valor al que es más grande? ¿Está bien? Acá diría n-1 es más grande o igual que r menos i. Voy a poner n es más grande que n menos i. ¿Y a qué valor va a ser seguramente más grande r menos i? Ya vemos bien por qué, Pablo, pero no te preocupes. Y ahora nos falta un valor de este lado. 0, ¿no? Exactamente. No, 0 no. Va a llegar a n. O sea, voy a escribir esto para ayudarme después. En particular, acá nos va a quedar menos n. Les voy a ir diciendo. Voy a escribirlo. Pero pierdo el borrador y lo dejo en frío. Menos n. R menos i. Más chico que n. ¿Ven? Ahora vamos a explicar esto un poco. Fíjense, los dos números r e i, los dos cumplen que son mayores que 0, ¿no? Porque los dos cumplen esta propiedad. R o i, los dos cumplen que son más grandes que 0, o iguales, y más chicos estrictos que n. Si quieren, esto de escribir que es más chico estricto que n, lo pueden escribir como que es más chico o igual a n-1. Entonces, tenemos un número positivo al que se le resta un número negativo, acá. El máximo valor del número positivo es 0. Es n-1. R es positivo y dijimos que R es más chico o igual que n-1. Entonces, si a nosotros le restamos a un número que es más chico que n-1, un número que es más grande que 0, pero puede ser 0, ¿cuál es el número más grande posible? ¿Está claro? Le están restando a un número que está entre n-1 y 0, un número que está también entre 0 y n-1. Si toman, tienen que tomar el número que están restando, lo toman el más chico posible, es decir, i va a ser 0, y el número que es positivo lo van a tomar como el más grande posible, n-1. Entonces, si a n-1 le restan 0, el número más grande que van a poder conseguir es n-1. ¿Ok? Entonces, si el número que consiguen más grande es n-1, van a ser sí o sí más chicos que n. Eso es porque si r menos i es más grande o igual que n, porque si no puede ser que... Vamos a ver que r menos i no puede ser más grande o igual que n. A eso es lo que estamos llegando y ya va a quedar claro. Pero ustedes tienen que lograr entender por qué r menos i está en este rango. Exacto. Y también el resto y por eso está en este mismo rango. Entonces, para encontrar el número máximo que puede ser, ¿qué hacen? A R, que es positivo, le ponen el número más grande que pueden. n-1. Y a I, que es el número negativo, le ponen el más chico. Le ponen 0. ¿Está bien? n-1 menos 0 les va a quedar n-1. Y n-1 es más chico que n. A ver cómo podemos hacer también. Ustedes quieren maximizar R menos I, ¿no? Y les dicen, R es más grande que 0, R está en este rango, y I está en este rango. ¿Se dan cuenta de con qué valores lo maximizan? Tienen que darse cuenta de que para encontrar el máximo de esta expresión de acá, ¿qué es lo que van a tener que hacer? Como R es positivo,
tomen el R más grande posible, n-1. Y como I está restándole, tomen el I más chico posible. ¿Ok? Entonces, cuando toman el número positivo más grande y el número negativo más chico, ¿qué tienen? n-1 menos 0, que es n-1. Este va a ser su máximo número posible. Y bueno, n-1 es más chico que n. ¿Queda claro? Sara, Brian y no sé, otros. Ya estamos llegando por qué. Bueno, con el mismo razonamiento hacemos el mínimo, ¿no? Decimos, queremos buscar el mínimo de R menos I. ¿Qué hacemos? Ponemos el número positivo lo más chico posible, 0, y el número negativo lo más grande, o sea, el módulo más grande posible, n-1. 0 menos n-1 nos deja menos n más 1. Entonces, mínimo nos queda menos n más 1. En particular, menos n más 1 es o sea, nos queda como el mínimo menos n más 1, menos n más 1. Y lo vamos a escribir acá como más grande estricto que menos n. Porque hay que ir un número más abajo, ¿está bien? Porque con el R menos I es más chico o igual que este número, pero es más grande estricto que este número. ¿Por qué? Porque es 1 más chico que este. ¿Se entendió por qué R menos I pertenece a ese rango? ¿Ahora? ¿Sí? Sí, perfecto. Bueno, entonces, ahora que vimos que R menos I pertenece a ese rango, ¿qué nos falta ver? Nos falta ver de que R menos I sea un múltiplo de n. ¿Cuál es el múltiplo de n que está dentro de este rango? 0, exactamente. Los otros múltiplos posibles serían n o menos n, pero están fuera del rango porque no están incluidos. Por lo tanto, R menos I, o sea, con estas dos condiciones de acá, R menos I es igual a 0. Y si se acuerdan que eran R e I eran el resto de dividir A entre n y B entre n. Por lo tanto, la diferencia de los restos es 0, por lo que pueden decir R es igual a I. Y si se fijan, ¿qué partimos? De la congruencia de A con B, según el módulo n, y llegamos a que los restos, según n, son iguales. Que era lo que teníamos que probar, efectivamente. ¿Quedó claro? En este caso se demostró todo con SysLoSys, así que está hecho. Porque fíjate que todas las cosas que pasamos son SysLoSys. Esto es, perdón, esto es lo que hay que mostrar. Por definición de la congruencia, por definición de la división, luego de acá para acá hay un SysLoSys. Esto es por aritmética, es decir, operaron nomás. Esto es por aritmética si quieren, o por simplificación, como lo quieran escribir. Y esto es una conclusión, pero si se fijan, en cualquier sentido va bien. Es más, o sea, si lo quieren ver, esto lo pueden ver como el directo y el recíproco es una estupidez. O sea, hacen lo mismo, pero escriben escriben A menos B, escriben los dos como su división entre n, van a ver que los restos se cancelan y tienen un múltiplo de n, ya está. Profe, Pero sí, esto está todo escrito con SysLoSys, así que también es válido. profe, una consulta. Sí. ¿Podrías explicarme lo de la congruencia n un poco? ¿Qué es lo o sea, cómo querés explicarlo más? O sea, ¿qué parte no queda clara? Congruencia n, o sea, está planteando A menos B o B menos A, o sea, A congrue con B, según un número n. Sí, solamente si la diferencia es múltiplo de n, ¿no? Así parece medio místico, pero acabamos de ver esto, ¿no? A y B tienen igual resto según n. Si querés quedarte con algo que comprendés un poco mejor, podés ignorar la definición de A menos B es igual a un múltiplo de n y quedarte solo con la de que tienen igual resto. A fin de cuentas, podés ver la congruencia como
tienen igual resto. Pero en realidad, la definición de la congruencia va por este lado. A menos B es igual a N, o B menos A es igual a un múltiplo de N. Bien, gracias. ¿No? Eso lo necesitaba, pero bueno. Y la parte B nos pide algo que es un poco más lo que estamos viendo, demostrar que es una relación de equivalencia, efectivamente. Entonces, si recuerdan, tenemos reflexiva, simétrica y transitiva. Entonces, la reflexiva es algo evidente, ¿no? Tenemos que demostrar que para todo A perteneciente a congruye con A. Y esto sucede si A menos A es un múltiplo de N. Pavada, ¿no? Es evidente. A menos A es 0, 0 es un múltiplo de N. Queda hecho. Luego tenemos que ver lo otro que nos dice A congruye con B, según N. Entonces, acá lo vamos a demostrar diciendo, bueno, A menos B es igual a un múltiplo de, vamos a decir, N por K. Entonces, aritméticamente decimos, multiplicamos todo por menos 1 y tenemos B menos A es igual N por menos K. Y esto en realidad lo que tenemos acá es la congruencia de B con A. Entonces, B congruye con A. Y después nos queda la transitiva, que tampoco es complicada. Lo pueden ver si quieren por el lado del resto. A congruye con B. A y B tienen igual resto según N. B congruye con C. B y C tienen igual resto. Por transitiva, como A tiene igual resto que B y B tiene igual resto que C, entonces A tiene igual resto que C. También pueden plantearlo con B menos A. Lo que hacen con B menos, con esta representación, dicen B menos A es igual N por K, C menos, perdón. Me va a pasar mucho el escribir en el sentido equivocado, B menos A en vez de A menos B, porque es equivalente, en particular me acostumbré a ponerlo en ese orden, y B menos C es un múltiplo de N, suman estas dos, es decir, van a sumar estas dos igualdades, y ¿qué van a tener? Van a tener A menos C es igual N por K más Q. Entonces se demuestra rápidamente que A también es congruente con C, viendo que esto es un múltiplo de N. ¿Está bien? ¿Alguna duda de la demostración de que es una equivalencia? ¿Todo bien? Perfecto. Luego nos pide hablar del conjunto cociente. ¿Todos entienden lo que es el conjunto cociente? A ver, si alguien dice que no, más o menos. Estoy encontrando una cantidad de por ahí. Lo tengo agarrado a los pelos. Eso era demostrar equivalencia, que era muy fácil. Y ahora vamos a hablar un poco de lo que es el conjunto cociente. ¿Qué es el conjunto cociente? El conjunto cociente, que en este caso vamos a escribir Z, esto va a ser el C. Vamos a escribir Z cociente con la relación N. Nos pide para 3 Ns. Vamos a hablar un poco de lo que es genéricamente y después vamos a hacer uno de esos. ¿Qué nos dice el conjunto cociente de Z con la relación según N? Nos está diciendo que lo que realmente hay que escribir son las clases de equivalencia. Z descrito según la relación congruencia según N, nos está diciendo, esto puede ser un conjunto de conjuntos. ¿Está bien? Si quieren, podemos decir que Z cociente con la congruencia según N está contenido en el conjunto potencia de Z.
¿Está bien? Es decir, es un subconjunto, es un conjunto de subconjuntos de Z. ¿Está bien? Es decir, los elementos de este cociente van a ser elementos de muchos elementos, o sea, conjuntos de muchos elementos de Z. Por ejemplo, un elemento de esto puede ser 1, 2, 3, 4 y 5. ¿Por qué la congruencia? Ahora vamos a ver. Porque se definen según la relación con la que se hace el cociente. ¿Cuáles van a ser los conjuntos que van a ir acá adentro? Van a ser las clases de equivalencia de esta relación. ¿Está bien? Entonces, lo que tenemos que estudiar es qué clases de equivalencia nos define la relación congruencia según n. Exacto, como dice Daniel, subconjuntos de elementos relacionados entre sí. Las clases de equivalencia son los grupos de elementos que se relacionan entre sí. Si vos agarras una clase de equivalencia, todos esos elementos van a estar relacionados entre sí. Entonces, este agrupamiento que estamos haciendo acá es todos los grupos de elementos que se relacionan entre sí. Para este caso van a ser infinitos elementos, por lo tanto, nos van a quedar, o sea, vamos a tener que describirlos por compresión, ¿sí? Porque, bueno, necesitamos que sea así. Y lo vamos a hacer para el caso de 3, para el caso de 2 y de 1 es muy parecido. Entonces, vamos a tomar n igual a 3. Lo que queremos es agrupar entre elementos que se relacionan entre sí. ¿Qué elementos se relacionan entre sí? ¿Alguno sabe decir? Bien, dado lo que vimos antes, el sí solo sí que demostramos al principio. Deme un ejemplo de 3 elementos que se relacionan entre sí. Los que tienen resto igual a 1, como dice Nicolás, ese es un buen ejemplo. ¿Qué elementos tienen resto igual a 1 cuando dividen entre 3? Bueno, pueden decir que tienen menos 2, 1, 4, 7, y así todos los que quieran. Pero recuerden que también estamos en Z, así que menos 2 es una respuesta válida para un elemento que tiene un resto 1. Que tiene un resto, sí, tiene un resto 1. Entonces, lo que hacemos ahora es expresar estos conjuntos según... como bien dice Daniel, 3n más 1 es la forma de expresarlo. Estos elementos tienen la forma 3n más 1. Los otros elementos que no mencionamos aún son los que tienen la forma 3n y 3n más 2. ¿Está bien? Esto es resto 0 y esto es resto 2. Por lo tanto, el conjunto cociente lo pueden ver como el conjunto de 3n más 1. Bueno, 3n vamos a poner para todo n. Perteneciente a Z. Luego el otro conjunto es 3n más 1. No voy a escribir para todo n perteneciente a Z, pero debería estar ahí. Y luego nos queda 3n más 2. ¿Está bien? Estas son las clases de equivalencia y estas son las 3 clases de equivalencia que quedan definidos. Los de resto 0, los de resto 1 y los de resto 2. Para la parte que les pide mostrar que Z cociente con un n genérico tiene n elementos, bueno, eso lo pueden ver diciendo dividir entre n me permite n restos distintos, 0, 1, 2 hasta n menos 1. Por lo tanto van a tener n clases de equivalencia. ¿Queda un poco más claro lo que es el conjunto cociente? O sea, el cociente de un conjunto con una relación. Estos grupos, o sea, todos estos elementos se relacionan entre sí. El 0 con el 3, con el 6, con el 9, con el menos 9, con el menos 3, se relacionan. Igual acá, el menos 2 con el 1, con el 4, con el 7, están todos en este elemento y todos se relacionan entre sí bajo esta relación. Lo que mencioné recién desde el n es que la parte de les pide demostrar que el cociente de Z con la relación esta para un n genérico tiene n elementos, y eso lo demuestra rápidamente viendo de que dividir entre n permite n restos posibles. 0, 1, 2, 3, 4, hasta n menos 1.
Y bueno, esos van a ser los elementos. Van a ser agrupaciones de los que tienen resto 0, los que tienen resto 1, los que tienen resto 2, hasta n-1. Y ahí tenés n elementos distintos. Cuidado, Lourdes, si tenés n elementos, tenés n restos posibles. Porque acordate que arrancás en 0 y terminás en n-1. Contando el 0 tenés n en total. Estoy decidiendo cuáles podemos saltear. Vamos a hablar. Nicolás, ¿se puede decir sí? El tema es que si vos decís que tenés el resto n, no estás cumpliendo las reglas del resto. El resto es más chico que n, si estás dividiendo entre n. Van a ver después en discreta 2 que lo van a manejar mucho mejor, es decir, n es congruente según n con 0. ¿Está bien? Esto es algo medio obvio porque, es decir, 0 es múltiplo de n y n también es múltiplo de n, por lo tanto se relacionan, los dos tienen resto 0. Decir la clase de resto n, básicamente lo que estás haciendo es tomando al representante de la clase de congruencia como n en vez de 0. Está bien, es decir, es correcto, se suele tomar el 0 como representante de la clase, es lo más común. Eso que mencionaban y habían escrito un poco antes es que escribían entre paréntesis un elemento así, entre corchetes, decían por ejemplo 0. Esto lo que representa es la clase de equivalencia del 0. ¿Está bien? Es decir, el 0 pertenece a una clase de equivalencia. Bueno, esto representa toda la clase. Y 0 es como el representante, entre comillas. Un elemento cualquiera dentro de esta clase de equivalencia se usa para representar a toda la clase. Entonces, básicamente lo que estábamos hablando recién es que esto es lo mismo que esto. Bajo la relación esta. ¿Está bien? O sea, siempre hablando sobre esta relación, estos dos son lo mismo. Me estaban preguntando un poco por el 3. Bueno, podemos quedar. Estamos bien. El 4 va a quedar para que lo hagan ustedes, no es algo muy complicado. Les pide demostrar que un montón son equivalencias y son relaciones de equivalencias. Así que eso pueden sin problema. Y lo que vamos a ver ahora es algo del 3. Ustedes pueden elegir si el A o el B. ¿Cuál les gusta más? Los razonamientos son medio similares. Brian, después podemos hacer alguno de los dos, pero dan 122. Déjame corroborar, pero te diría que es 122, efectivamente. 5. Un segundo. No, es 120 y... ...124. Está bien, bueno. No eligieron nada, así que vamos a hacer el A. Y el B lo hacen ustedes. Nos pide dar... hago un comentario sobre los dos, me gusta más. Rn+1, donde esto es la cantidad de relaciones de orden que hay en
un conjunto que tiene n elementos. A ver, n más 1 en este caso. ¿No? Porque ahora lo que estamos haciendo es equivalencia. Estamos contando la cantidad de relaciones de equivalencia. Y esto dice, un conjunto que tiene n más 1 elementos tiene tantas relaciones de equivalencia distintas posibles. Y nuestro objetivo es contarlo y nos dan una fórmula que dice lo siguiente. Vamos a escribirlo con sumatoria, porque nadie tiene tiempo. La sumatoria de i igual 0 hasta n, de n tomadas de i, n menos i. ¿Está bien? Esto es para el 3A, que nos dice contar la cantidad de relaciones de equivalencia que hay en un conjunto de n más 1 elementos. Y nos dan esta fórmula, estaba desarrollada en el práctico, la escribo así que es más corto. Les recomiendo para entenderlo diferenciar en cuanto a, o sea, siempre tienen que pensar qué está haciendo cada cosa. Y lo que pueden hacer acá es diferenciar el elemento n más unésimo. Y la pista que les puedo dar es que cada uno de los términos consiste en, están aplicando la regla de la suma, ¿no? Están diciendo, considerando casos disjuntos y los están sumando. ¿Qué es lo que están sumando? El caso cuando la clase de equivalencia del elemento n más unésimo es 1, es 2, es 3, es 4, es 5 y así hasta n. ¿Está bien? O sea, la suma que están haciendo es la suma de i igual 0 hasta n de la cantidad de formas posibles en que la clase de n más 1 es igual a i. ¿Está bien? Están contando esto. Están contando cuántas formas distintas, o sea, cuántas relaciones hay donde cada término representa todas las formas que hay de que la clase del elemento n más 1 tenga i elementos. Entonces, cuando i es igual a 0, perdón, tenga i más 1 elementos. Cuando i es igual a 0, esto está contando la cantidad de relaciones de equivalencia donde el elemento n más unésimo está solo. Cuando i es igual a 1, está contando la cantidad de relaciones de equivalencias donde el elemento n más unésimo tiene un compañero. Cuando i es igual a 2, cuando el elemento n más unésimo tiene 3 compañeros dentro de la clase de equivalencia. Los corchetes son la clase de equivalencia, la barra es el cardenal. O sea, esto no es una sumatoria propiamente dicho, porque ¿qué hace este igual a acá? ¿Sí? O sea, están contando las formas en las que pasa esto. ¿Ven? Esto es una aberración. O sea, intento explicarles un poco cómo el número de relaciones donde el cardenal de la clase de equivalencia de n más 1 es igual a i más 1. Esto es lo que están sumando. Es el número de relaciones donde el cardenal de la clase de equivalencia del elemento n más unésimo es i más 1. Están haciendo esto para todos los i's. Siendo i el i de la sumatoria. O sea, los casos que están sumando por separados son cuántos elementos tiene la clase de equivalencia de n más 1. ¿Cómo deduciste eso? Observación matemática purísima. O sea, vamos a verlo y bueno, el B les queda a ustedes. Esta es la relación que estamos sumando y funciona de esta forma. Este es el término genérico, ¿no? Ni R, N menos I. ¿Qué estamos haciendo acá? Tienen que pensar en siempre qué significa cada término de lo que están haciendo, ¿no? ¿Qué significa N tomadas de I? ¿Qué es lo que realmente hace este término de acá? ¿Qué es lo que puede estar haciendo para definir una relación de equivalencia? ¿Alguno tiene una idea? ¿Qué significa N tomadas de I realmente? ¿Recuerdan de antes de combinatoria? ¿Definiendo las particiones? No. Eligiendo los... Exacto, como dice Valentina, esto de acá está eligiendo los compañeros que tiene el elemento n más 1. Exacto, tomando i de n elementos.
¿Qué n elementos está tomando? Todos salvo el n más unésimo, ¿está bien? Está tomando todos los elementos salvo el n más unésimo, y lo que está haciendo es tomando i. ¿Qué son esos i? Los compañeros de n más 1 en su clase de equivalencia. Acá está definiendo, o sea, con esta primera parte, pegué tremenda patada a la mesa, perdón. Con esta primera parte está definiendo la clase de equivalencia de n más 1. ¿Está bien? Pero esto define solo esa, es decir, esto solo se usa para definir la clase de equivalencia del n más 1 y de nada más. El resto de las clases de equivalencia, ¿por qué se definen? Con esto de acá. Esto es todas las formas posibles en las que los restantes n menos i elementos se pueden agrupar en clases de equivalencia, en todas las que ellos quieran. Pero con esto definen la clase de n más 1, perdón. Y esto es el resto de las clases. Entonces, los casos en los que está separando es, bueno, ¿cuántos elementos tiene la clase de equivalencia de n más 1? Si tiene un elemento, es n más 1 solo. ¿Qué nos queda? N tomadas de 0, es decir, no elegimos ningún elemento porque no tiene compañeros, y hacemos todas las relaciones de equivalencia posibles con los restantes n elementos. Luego, en el caso donde i es igual a 1, tomamos un elemento, que ese va a ser el compañero de n más 1, y luego con los restantes n menos 1 elementos, armamos todas las relaciones de equivalencia posibles. ¿Está claro? Y voló. Una vez más. El n tomadas de i consiste en determinar qué otros elementos van a estar en la misma clase de equivalencia que el n más 1. Y luego, este r por n, sub n menos i es con el resto de los n menos i elementos, porque recuerden, i elementos fueron a parar a la clase de equivalencia del n más 1. Por lo tanto, ¿cuántos elementos restan? N menos i. Y con los restantes elementos hacemos todas las combinaciones, todas las relaciones de equivalencia posibles, es decir, todas las agrupaciones posibles. Para esta clase del n más 1 van a estar todas estas posibles. RI es de cuántas formas se pueden, o sea, cuántas agrupaciones podés hacer con n elementos. ¿Te acordás? Una relación de equivalencia lo podés encontrar como hacer distintos números de agrupaciones. Es decir, por ejemplo, tenés una relación que es toda relacionada con todos. ¿Eso qué agrupación es? Un elemento enorme. Luego tenés cada elemento por su lado es otro posible, ¿no? Esas van a estar todas incluidas en R sub i. R sub i es para... Podés verlo de otra forma. ¿Se acuerdan como antes ustedes tenían un número fijo de elementos y un número fijo de baldes y un número fijo de elementos, ¿no? Esas eran las combinaciones con repetición que conocían siempre. ¿Qué es lo que pasa? En ese caso, el número de baldes era fijo y las pelotas no tenían identidad. Ahora se pierden ambas cosas. Las pelotas tienen identidad porque son los elementos del conjunto que se está relacionando, y los baldes son las clases de equivalencia que pueden ser más o menos dependiendo de la relación de equivalencia para la que estén trabajando. ¿Está bien? Entonces, R sub i, por ejemplo, pongamos el conjunto 1, 2, 3. No, voy a dar un ejemplo de R sub i. Vamos a checar cuántas relaciones de equivalencia hay. Bueno, tenemos. Las relaciones de equivalencia posibles son 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. 1, 2 y 3. Y 1 y 3. Y 2. Y esas son todas las relaciones que hay. ¿Está bien?
1, 2 y 3 todos separados. 1, 2 juntos y 3 por otro lado. 1 y 2 y 3, 1, 2 y 3 todos juntos, 1 y 3 y 2 por el otro lado. Entonces, con esto conocemos que R3 es igual 1, 2, 3, 4, 5. Si tenés n igual 3, perfecto. ¿Está bien? Entonces, si se fijan, supongamos que 3 es el elemento nuevo, ¿no? Es decir, 3 es el elemento n más unésimo, el que estamos agregando. Entonces, esto va a ser un quilombo de anotar, pero podemos. Supongamos que 3 es el elemento nuevo. Entonces, primero tenemos 3 tomadas de 0. Perdón, 2 tomadas de 0. Este es un ejemplo con n igual 2. Tenemos 2 tomadas de 0, que voy a mover todo para acá porque no me alcanza el espacio. Tenemos 2 tomadas de 0 por R2. ¿Estas qué casos son estos? Este de acá son... Vamos a hacer así. Esto no lo necesito más. Estos casos, fíjense que estamos diciendo 0, es decir, el 3 tiene 0 compañeros. Este caso de acá, este caso de acá, y ya está. Luego decimos, el siguiente es 2 tomadas de 1, R1. Y estos son, el 3 tiene un compañero, que es este caso de acá, y este caso de acá. Y luego tenemos el 3 tiene 2 compañeros, que es este caso de acá. Acá les estoy mostrando lo que hicimos esto. Este es un ejemplo con n igual 2. ¿Está bien? Decimos n igual 2, entonces ahora vamos a ver cuánto es con n más 1. ¿Está bien? Es decir, el elemento nuevo al conjunto es el 3. Porque supusimos que venía en orden, ¿no? Entonces teníamos dos elementos, el 1 y el 2, y vino uno nuevo que es el 3. La cuenta que nos dice que hay que hacer es esta. ¿Y cuál es la relación que tenemos? Acá decimos 2 tomadas de 0. Estamos diciendo el 3 no tiene compañeros. ¿En qué casos el 3 no tiene compañeros? En este de acá, que están los 3 sueltos, y en este que está una pareja y el 3 solo. Luego vemos y decimos, ok, el 3 tiene un compañero. ¿Qué casos son esos? Cuando está el 1 suelto y el 2 en 3, el 1 con el 3 y el 2 suelto. Perfecto, y luego tenemos el 3 tiene 2 compañeros, y es este caso de acá, que es todo el conjunto es uno solo. Exacto. Sí, recuerda, esto es para n más 1, es decir, nosotros tenemos n elementos y metemos uno extra. Ese extra es el que estamos distinguiendo y es el que operamos de esta forma. ¿Está bien? El de la fórmula de Stirling de segunda serie es un poco más fácil. Busquen en... Sí, RI es la cantidad de formas de agrupar las clases de equivalencias. Sí, Sí, pero el tema, acuérdate que lo que es raro es que la cantidad de clases de equivalencia puede cambiar. Pueden tener 3 o pueden tener 4 clases de equivalencia y va a seguir siendo válido. En este caso tenemos 3, 2 y una clase de equivalencia. Muy bien. Como les decía, el Stirling, la parte B que habla con el Stirling de segundo tipo, dicen que está explicado en el Grimaldi, que confío en el Grimaldi a ciegamente, voy a decir. Pero de igual forma, si no lo entienden, pueden buscar en Google la definición, es decir, qué es lo que cuenta realmente el número de Stirling de segundo tipo, y van a ver rápidamente que lo que está planteado tiene sentido. Es decir,
el número de Stirling es de cuántas formas se puede agrupar de un conjunto en tantos subconjuntos distintos, no vacíos. Entonces con eso les va a quedar claro rápido lo que se está haciendo. Muy bien. El ejercicio 4 va a quedar para que lo hagan ustedes. No presenta mucha dificultad. Es decir, simplemente les pide que demostrar que es de equivalencia. Escriben simetría, transitividad y reflexiva y lo prueban. Y bueno, la parte de escribir el conjunto cociente, tengan cuidado, observen bien qué es la relación que está definiendo y van a llegar al conjunto cociente. Y ahora pasamos al 5. El 5. ¿Qué hora es? Sí, podemos hacer una parte del 5. Bueno, el 5b vamos a hacer, ya que estábamos mencionándolo antes. El 5a es medio sencillo. Deja de pegarle, Felipe. Muy bien, entonces, ¿qué nos dice? Nos plantea lo siguiente. Tenemos el conjunto que va del 0 al 7, del 0 hasta el 7, 8 elementos distintos. Nos dicen que el cardenal de la clase del 0 es más chico que el cardenal de la clase del 1, que es más chico que el cardenal de la clase del 2. ¿Está bien? Y también nos dicen que el 3 está relacionado con el 4. No, Kevin, en el anterior lo que estábamos tomando era siempre con 3. 3 con 0 compañeros, 3 con un compañero, 3 con 2 compañeros. Porque lo que estás haciendo en ese caso es distinguiendo ese elemento como uno distinto al resto y calculando todo alrededor de él. Entonces siempre mantenés con el 3. Muy bien, entonces nos plantean esto. Lo primero y más importante que tienen que probar es, ustedes ven esto, ¿no? Saben que 0 tiene menos elementos que la clase del 1, que tiene menos elementos que la clase del 2. El peor caso que tengan unos 3 elementos. Acá es donde hay que tener cuidado, ¿no? Porque ¿qué es lo que saben? La suma de estos tiene que ser menor que... no, creo que puede ser que hayan 8, igual, ahora no recuerdo, vamos a calcular ahora. La suma de estas clases, más tiene que ser menor que el cardenal del conjunto, ¿no? Eventualmente, si hay más clases, la suma va a tener que darles siempre 8. La suma de todas las clases va a tener que darle el cardenal del conjunto. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos? Bueno, podemos decir que el cardenal del 0 tiene 1, o sea, el cardenal de la clase del 0 es 1, el cardenal de la clase de 1 tiene que ser por lo menos 2. El cardenal de la clase de 2 tiene que ser por lo menos 3. Acá, si se fijan, tenemos 6 elementos, pero algo importante. Como bien dice Brian, es algo que vamos a hacer, que es decir, vamos a tener, pueden entender esto como que hay un elemento menos. ¿Por qué podemos decir que hay un elemento menos? Porque el 3 y el 4 van juntos. Por lo tanto, al ir juntos el 3 y el 4, es decir, necesariamente pertenecen a la misma clase de equivalencia, es como tratarlos como si fuesen un elemento solo y ya está. Porque a donde vaya el 3 tiene que ir el 4. Y a donde vaya el 4 tiene que ir el 3. No pueden ir en la clase del 0. Sí, pero o sea, el motivo por el que no pueden ir en la clase del 0 es porque si tomamos el siguiente caso, es decir, 2 más chico que 3 más chico que 4, acá ya tenemos 9 elementos. ¿Está bien? Entonces, como acá tenemos 9 elementos, sabemos que el cardenal de 0, de la clase del 0 es 1. Los otros casos que tenemos posibles son 1 más chico que 3 más chico que 4. Acá, si se fijan, tenemos 8 elementos. ¿Es correcto? O sea, es posible. Y luego tenemos 1 es más chico que 2 más chico que 4.
que esto chequea, ya que tiene 7, y 1 más chico que 2, más chico que 5. Sí, debe ser, puede ser que sea 16, no recuerdo. Pregunta, Lourdes, adelante. Si tomamos el 3, 4, ¿sí? Como un número solo, exactamente. ¿Qué es lo que pasa? ¿Estamos tomando el 3, 4 como un número solo? Sí, porque lo que está pasando es que a donde vaya el 3 tiene que ir el 4. Pero el cardenal de los conjuntos les afecta como dos elementos distintos. Y a lo que preguntaba Brian, dice, ¿no puede tener 0 elementos el primero? El conjunto del 0 no puede tener 0 elementos, porque tiene el 0, como bien te responden. Al tener el 0 tiene que tener por lo menos algún elemento. Lo que sucede es que, como piden que sea menor estricto que la cantidad de elementos del 1, tampoco puede suceder de que sean la misma, porque es menor estricto. Si fuese menor o igual, podría suceder que fuesen la misma clase, la del 0 y la del 1, por ejemplo. Muy bien, entonces ahora hay que empezar a contar los casos. Entonces, sabemos que el del 0 está resuelto, es decir, la clase del 0 va a ser el 0 y no pasa nada más. La clase, en este caso de acá arriba, el 3 no puede ir a parar a la clase del 1 porque si va a parar el 3, también va a parar el 4, por lo tanto tendremos al menos 3 elementos. Entonces, al 1 hay que encontrarlo como compañero, no puede ser el 2 tampoco, por lo tanto, 1 puede ir, tenemos que tomar, de los números posibles que son 5, 6 y 7, tenemos que tomar un compañero para el 1, y ahora necesitamos tomar, ¿qué? Si el 3 y el 4 fueran el 1, ¿no? Ahí tendrías 3 elementos en el del 1, uno en el del 0 y tendrías que tener 4 en el 2. Sí. Pero ahí no sumarían 8 y tendrías los 8 elementos. ¿Y no estaría bien? Acá. Ah, Eso que acabas de comentar está contemplado en este caso. En este caso no, porque Ah, ta. tiene que tener 3 elementos. Ta. Y luego lo que tomamos de los 3 elementos posibles, un 1 para que fuese compañero del 1. Y ahora, ¿qué es lo que sucede? Nos quedan de elementos, tenemos el 3, el 4, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7, pero uno de esos últimos 3 no está. Entonces, los casos que tenemos es, el 3 y el 4 van para el conjunto del 2, y los otros quedan, pueden ser, lo que pasa es que hay que resolver los otros ahora. Pueden quedar libres o pueden quedar juntos. ¿Está bien? Entonces tenemos 1, si el 3 y el 4 van para acá, y luego nos quedan elementos, una pareja de elementos 5, 6, entonces que esos pueden estar juntos o separados. Entonces ahí hay un por 2. Pero no puede ser que el 3 y el 4 no pertenezcan al 2. Puede ser, a eso es lo que vamos a sumar ahora. Los demás abajo son un poco más fáciles porque por el tema de los cardenales se resuelven más rápido quiénes van a cuál. Entonces, en el caso de que el 3 y el 4 no pertenecen a al conjunto del 2, digo, ¿qué es lo que sucede? Los dos libres, que no fueron con el 1, van sí o sí al 2, y el 3 y el 4 quedan sueltos. O sea, sueltos no, en una clase sola juntos. Repetimos, sí, espera. 3 tomas de 1, ¿qué estamos haciendo? Estamos eligiendo cuál es el compañero del 1. ¿Está bien? En este caso dijimos que el 1 tiene un compañero extra, porque el cardenal de su clase es 2. Entonces, elegimos o sea, ¿qué números podemos elegir? No podemos elegir ni el 3 ni el 4, porque si va uno tiene que ir el otro. Y al ir los dos, quedarían con 3 elementos, que no es para este caso, por lo tanto, no puede ir ni el 3 ni el 4, ahí descontamos 2. No puede ir el 2 porque ya está en su propia clase que es distinta. Entonces, nos quedan 3 elementos restantes. El 5, el 6, el 7, no, el 5, el 6, el 7 son los 3 que nos quedan. De esos 3 elementos elegimos uno.
Y luego los dos casos que están separados adentro son cuáles van a ser los compañeros del 2. Entonces, el caso de la izquierda es los compañeros son el 3 y el 4. ¿Está bien? Entonces, el 3 y el 4 van juntos para la clase del 2. Pero ¿qué sucede? Nos quedan libres los dos números que no elegimos para el compañero del 1. Es decir, dos números del 5, el 6 o el 7. Dos de esos tres números están libres. ¿Por qué multiplicamos por 2? Porque esos dos números pueden ir juntos o separados. ¿Está bien? Entonces, los dos números que quedan, supongamos que son 6 y 7. Va a haber un caso que es, el 2 está con el 3 y el 4, con el 3 y el 4. El 5 está con el 1, y nos quedan libres el 6 y el 7. Pero los dos casos que estamos contemplando son, nos quedan separados como 6 y 7 juntos, es decir, una sola clase, o dos clases, una con 6 y una con 7. ¿Ok? Y luego, bueno, se siguen remangando y hacen el resto. Acá dicen, compañeros del 3, compañeros del 1, digo, pueden tener al 3 o el 4. Entonces, si toman el 3 y el 4, tienen que tomarlo por separado del resto. Entonces, ustedes dicen, si toman el 3 y el 4 para acá, a este tienen que poner los 4 números, o sea, tienen que darle los 3 compañeros restantes. ¿Está bien? No, Agustín puede tener, por ejemplo, 2, 5, 7. Hay 8 elementos. Pablo, fíjate que del 0 al 7 hay 8 números. Acuérdate que el 0 suma uno más. Y el 3, 4 lo estamos considerando como un elemento, pero son 2. El caso 1 puede ser 3, 4, 1, 2A, 3BC. Falta el 0 ahí, Brian. No estoy entendiendo. Porque además está 2 veces el 3. Así que no sé a qué te lo... El caso 1 puede ser 3, 4, 1, 2A, 3BC. No entiendo qué, o sea, qué es lo que está intentando describir ahí. O sea, no pueden ser las clases de equivalencia porque aparece 2 veces el 3. Tampoco puede ser las clases de, o sea, tampoco puede ser parejas posibles porque falta el 0. Y luego no me doy cuenta el A, el B y el C qué están haciendo exactamente. Algo que es una triste realidad que no les va a gustar es que en cuanto a lo que es conteo de relaciones de equivalencia y de relaciones, muchas veces la solución es remandarse y ponerse a escribir. Para los órdenes van a tener lo que son los grafos, que créanme que son una gran ayuda. Claro, 3, 4, 0, 1A, 2BC. Ese es el caso, este de acá. No. No, sí tiene que ser este. 3, 4 suelto, en su propia clase de equivalencia. El 0 va suelto siempre. El 3, 1. Esto es elegir el compañero del 1. Sí, está bien. Yo tengo una consulta. Sí. Como vos sabes que 3 y 4 tienen que estar sí o sí, ¿no? Sí. En la relación. Ahí vos no estás considerando que podrían ser dos de los otros números. No me quedó muy claro eso que hiciste. ¿Qué dos otros números estamos? Vos tenés tomás uno de 3 para la clase de violencia 1, ¿no? Sí. Después tenés la clase de violencia 2, tenés el 2 y tenés que tomar otros 2. Sí. Y tienes el 3 y 4 y chao, porque tiene que estar, ¿no? Tiene que estar, o sea, el 3 y el 4 tienen que pertenecer a la misma clase. Pero esto no nos dice que no puedan haber más clases. Esto está diciendo, la del 0 es más chica que la del 1, que es más chica que la del 2. Puede haber una clase que sea la clase del 3, que tenga más o menos elementos que cualquiera de estas otras. ¿Está bien? Bueno. O sea, pueden haber más clases. No significa que hayan solamente estas. Al menos eso recuerdo de la letra. Claro.
Pero se puede cumplir que la clase del 3, por ejemplo, tenga más elementos que la clase del 0, el 1 y el 2 en este caso y que no supere a 8. Sí. O sea, un ejemplo de eso es. Esperá, ¿cómo dijiste que la clase del 3 no tiene por qué tener más elementos que nada más? Acá nos pide la del 1, la del 0, la del 1 y la del 2. Ah, claro. La del 3 no tiene por qué ser. Pero puede tener 2 y ya está. Exacto. Pregunta Nicolás, el por 2 del paréntesis. Este por 2 surge de lo siguiente, ¿no? Vamos a escribirlo así. El por 2 surge del siguiente caso, ¿no? Tomamos el 1, o sea, está el 0, primero en su clase de violencia, solo como él. Luego viene el 1, y elegimos un compañero para el 1, que es un candidato del 5, el 6 y el 7. Ponemos A. ¿Bien? Y luego nos viene la clase del 2, que en este caso de acá es cuando este caso es cuando el 3 y el 4 no pertenecen a la clase del 2. Entonces ponemos el 2, el B y el C, que van a ser los dos números que no eligió el 1 como su compañero, digamos. ¿Y por qué viene un por 2? Porque en realidad tenemos, no, perdón, es al revés. Es cuando el 3 y el 4 pertenecen. 3, 4. ¿Por qué viene el por 2? Nos quedan dos números, el B y el C, digamos. Entonces, hay dos opciones. Tenemos el B y el C en una misma clase, o tenemos la otra opción, que es el B y el C. Pueden estar separados, tienen ganas. Por eso es que aparece el por 2, porque están estas dos posibilidades. Así y así. Claro, porque lo que decías hoy, que puede haber más clases, no son solo clase 2 y chau. Exacto, no nos limitamos a la clase del 0, del 1 y del 2. Vamos a tener la clase del B, la clase del C, puede estar la del 3, que va a ser la misma de la del 4 necesariamente. Ahí va, dale, gracias. Kevin, acordate como planteábamos antes, capaz queda un poco más claro. Antes decíamos, esto significa que el 3 y el 4 están relacionados. Y en las relaciones de equivalencia, que dos elementos estén relacionados, significa pertenecen a la misma clase. No importa cuál clase es, no importa cuántos elementos tengan, lo que importa es, están en la misma. Entonces, acá si se fijan, tenemos la clase que es 2, 3 y 4. El 3 y el 4 están en la misma clase, y por lo tanto, 3 y 4 están relacionados. Y el más 1 es cuando B y C pertenecen a la clase del 2, es decir, cuando el B y C están acá y el 3 y el 4 está afuera. Como el 3 y el 4 no se puede partir, es un más 1, no un más 2. Si se pudiese partir el 3 y el 4, acá habría un más 2. Vamos a hacer uno más, el 1, 3, 4 y dejamos. Estos los pueden hacer ustedes. Recuerden que en este tienen un elemento fuera de estas clases, en este no. Pero tenemos 1, 3 y 4, entonces el 0 está resuelto como siempre. Al 1 le tenemos que elegir dos compañeros. Los dos compañeros que va a tener son o dos números al azar o el 3 y el 4. Entonces tenemos el caso de dos números al azar es 3, que son los números 5, 6 y 7, que pueden ir a cualquier lado. Tomamos 2, ¿no? Y el 4 tiene que tener, la clase del 2 tiene que tener 4 elementos, que van a ser el 3 y el 4, el número que sobra y el 2. ¿Está bien? Por lo tanto, está definida automáticamente la clase del 2. O si quieren pueden poner un por 1, que esa es la elección de la clase del 2. Y ahora hay que sumar cuando el 3 y el 4 pertenecen a la clase del 3, que van juntos. Si se fijan, no hay elección para hacer porque el 3 y el 4 vienen juntos. Y luego hay que rellenar el resto de los elementos adentro del 4, de la clase del 2, digo, perdón. Por eso hay un más 1. Esto es 1 con A, B o C, y esto es 1 con 3, 4. ¿Está bien? O sea, en este caso tienen que, uno elige estar con dos elementos del A, B o C. Agarra de estos, se toma 2 y se queda con ellos, y el resto de los elementos tienen que ir todos a parar a la clase del 2.
Y en este otro caso, el 1 va con la clase con 3 y 4, que van con un combo, y el A, B y C que quedan sueltos tienen que ir todos con el 4. Todos con el 2. ¡Ah! Siempre pienso que esto es la clase, pero no. Algo parecido hacen con esta, ¿no? Dicen 3 tomadas de 1, este es el compañero del 1, que va a ir acá, y el resto de los números van todos a la clase del 2, ya está. Es 3 tomadas de 1. Y este es el que es un poco más complicado, pero no tanto. O sea, tienen 3 tomadas de 1. Este es el compañero del 1. Y luego tienen que elegir cuál es el que queda suelto de los compañeros del 2. ¿Y qué es lo que pasa? El 3 y el 4 tienen que estar juntos, por lo tanto el 3 y el 4 van a estar en la misma clase del 2. Por lo tanto, es 2, el 3 y el 4 tienen que haber un elemento que queda afuera. ¿Y qué elementos, cuántos elementos posibles hay? 2. Este más 1, Kevin, viene de cuando el 2 tiene como compañero a los dos números entre el 5, el 6 y el 7, que el 1 no agarró como compañero. ¿Ven? Porque el 1 se quedó con uno de los 3 números, de 5, 6 y 7, fue con el 1. Los otros 2, en este caso, fueron con el 2. Y el que queda suelto es 3, 4. En este caso acá, el 2 queda con el 3, 4, y los dos números que no eligió el 1, del 5, 6 y 7, se pueden agrupar, o juntos o separados, que por eso vienen por 2. Acá decís, no. ¿Por qué no? Porque fíjate, el 4, en el caso de tenemos, la clase del 2 tiene 4 elementos. Si se fijan, sumamos 7, ¿no? Es decir, que hay uno que hay que dejar solo. ¿Está bien? Por lo tanto, tenemos, esto es la elección del compañero del 1, y acá el 3 y el 4 tienen que ir sí o sí junto con el 2, porque como hay solo uno que queda suelto, si es el 3 o el 4 le estaríamos separando de su compañero, por lo tanto no puede ser. Por lo tanto, hay que elegir, de los dos números que no son compañeros del 1, hay que elegir cuál de los dos queda suelto. Sí, Brian, puedes preguntar. ¿Qué consultar? Pues, las terminamos calculando todas. Vamos, Brian. El 10 tiene muchas soluciones posibles. Solo te podría decir si está bien, si coincide con la mía. O sea, te puedo chequear más o menos rápido. Tiene un montón de soluciones, sí. 9, el 7 va a estar bien. El 6 va a estar bien. El 2 va a estar bien. El 8, depende del 2 que ya hiciste, está bien. El 5, depende del 2 que ya hiciste, está bien. El 3 depende del 8 que ya hiciste, sí. El 5 que ya hiciste. El 0 no depende del 5 que ya hiciste, sí. El 4 parecería estar bien, sí. No, sí, hay un montón posible. Sí. Bueno, disculpa que me voy a hacer medio rápido. El tema es que hoy tengo defensa, así que me toca defender. ¿Cuánto es el total de 5B? Sumá eso. Todos esos números de ahí. Nos vemos pronto, que pronto significa el viernes, así que adiós, mucha suerte.